Ahora, si ustedes me permiten, quisiera compartir algunas cifras que tienen que ver con esto de la violencia doméstica, de la violencia en general. Las cifras tienen, en cualquier orden, una enorme relatividad y cuando se trata de cuestiones vinculadas a la seguridad o a la violencia, más aún, pero son una referencia. Esto es promedio de los últimos años, hay algunos de estos datos que están en aumento ahora, pero en Uruguay se registran más o menos unos 200 homicidios al año. De esos 20, de estos 220, corresponden a homicidios ocurridos en el transcurso de una rapiña. Unos 35 son en casos de violencia doméstica y el resto, unos 150, ocurren entre personas cercanas o que se conocen. La mayor parte de los homicidios, la víctima conocía al victimario. Esto nos empieza a indicar algo. La percepción que tenemos de la violencia y el lugar donde ocurre. Vamos a ver los muertos en rapiñas, que son alrededor de 20 al año. El victimario normalmente es un extraño, lo que decíamos, alguien que entra a rapiñar, situación mal resuelta o no, la víctima no conoce al victimario. La víctima suelen ser hombres mayores de edad. Buena parte de las muertes que se producen en el transcurso de una rapiña ocurren cuando la víctima reacciona. La policía ha advertido que no incurran en eso y los que suelen reaccionar suelen ser hombres y mayores de edad. En los casos de violencia doméstica, los victimarios son conocidos o familiares, no extraños, y las víctimas son mujeres y menores de edad. Yo no recuerdo una rapiña en el transcurso de la cual el rapiñero haya matado a un niño. Los que matan a los niños suelen ser los padres. Es otra cosa que nos puede estar indicando la percepción de dónde tenemos que poner nuestros miedos. Acá tenemos un año, 2011, y dos cifras. 15.003. Estas son rapiñas. 15.868 son denuncias de violencia doméstica. Por cada episodio, por cada evento violento que suele ocurrir en el ámbito público, hay un evento violento en el ámbito privado. Esto se suele procesar socialmente de manera bien distinta. Vamos a ver un ejemplo de una rapiña de estas que ya van a ingresar lamentablemente en los anales de la Crónica Roja. Vamos a ver las imágenes de la famosa rapiña con asesinato en La Pasiva. Esa rapiña y esa muerte que tanta polémica generó provocó movilizaciones, manifestaciones espontáneas, debates. Un episodio de violencia más, similar en cantidad a los que ocurren en el ámbito privado. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cuándo un episodio así provoca acá un debate? Porque en los dormitorios y en las casas no hay cámaras de seguridad. Sin embargo, el arte muchas veces ayuda a recrear la realidad. Vamos a ver un tramo de esta película que se llama Con el demonio bajo la piel. Si hay alguien sensible, le recomiendo salir de frente al televisor o cambiar de canal, que siempre es una opción. Vamos a verlo. Pero eso es absurdo. ¿Cómo voy a estar muerta? Quieto, me tengo que ir de viaje. No vas a ir a ninguna parte, ¿entiendes?
cosas no se ven. En realidad, la realidad es mucho más dura que esto, porque esto es ficción, y los violentos dentro del hogar tienen una enorme imaginación para causar dolor. De eso dan testimonio los jueces, por ejemplo, que saben de chiquilines quemados con planchas o con cigarrillos. Pero son cosas que pasan en el ámbito privado y no en el ámbito público, que generan ese tipo de percepción del riesgo. Y para terminar, hicimos una escala acá de la violencia y la percepción del riesgo. Empecemos por abajo, en cantidad de muertos. En las rapiñas, los extraños provocan unos 20 muertos al año. Los parientes y los familiares por violencia doméstica provocan unos 30 muertos al año. Gente conocida comete la mayoría del resto de los 150 homicidios. Si se trata de violencia, todos somos de alguna manera partícipes de los 500 muertes violentas que se producen en accidentes de tránsito. Pero si hablamos de muertes por causas violentas, la medalla de oro se la lleva los suicidios. La violencia y la percepción del riesgo. Uno ya no sabe si tiene que tener miedo a una gorrita con visera o es más riesgoso cuando uno se mira a sí mismo al espejo. Estamos en La Mira, estamos en BTV y en el próximo bloque vamos a estar con Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, hablando de la violencia doméstica.